Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, gloria a Dios en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Bien, mis hermanos, método, gloria a Dios. En esta noche voy a dar el tema, el método deductivo del estudio bíblico. Método deductivo del término bíblico, del estudio bíblico, para que ustedes lo vaya cogiendo y aprendiendo. Gloria a Dios. Bien, bendito sea Jesucristo. Vamos a hablar sobre la Biblia. Gloria a Dios, en un tema maravilloso. Bueno, vamos a hablar sobre la doctrina que enseña la Biblia. La doctrina que enseña la Biblia, vamos a estudiarla a la raíz de la santa palabra de Jehová. ¿Vale? Gloria a Dios. Bendito seas. Bien, para que podamos entendernos, gloria a Dios. Vamos a ver lo que la Biblia nos expresa a través de su palabra. Vamos a poner una música de fondo, música relajante. Vamos a poner esta música de agua, ¿vale? Vamos a ver un momento. Primaveral, con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de primavera de Amazon, desde el lunes. Pues un momento, voy a poner esta música. Gloria a Dios. ¿Qué pasa aquí? Ahora, aquí. Vamos aquí. ¿Vale? Gloria a Dios. Voy a darle un poquito. Voy a bajarle voz. Ahí. ¿Vale? Ahí. Para que podamos entenderla. Bajo aquí. Y pongo aquí. Bien. Gloria a Dios. Método inductivo de estudio bíblico. 3 pasos preliminares para llegar a la aplicación. Usted debe disciplinar su voluntad para aceptar los cambios que Dios indique. Juan capítulo 7 a 17, la Biblia nos dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gloria a Dios. Vale. Invertí tiempo caminando en el Espíritu. En el libro de los Gálatas, capítulo 5 al 16, digo pues andar en el Espíritu y no santificáis los deseos de la carne,
los deseos de la carne. Confesar sus pecados, vemos en 1 de Juan capítulo 1 al 19, 2 de Corintios 7 al 1, y ceder el derecho de la vida en Romanos 12, 1, 2, y obedecer a lo que entiende la palabra en Salmo 119 al 10 y al 12. Y vivir en la palabra en Hebreos 5, 11 al 14. La actitud correcta para el estudio bíblico, escuche, para el estudio bíblico, cuando usted recibió a Cristo personalmente como su Salvador, y Señor, comenzó una gran aventura diseñada en la página de las Escrituras. Mientras que lea, estudie la Biblia en la presencia del Espíritu Santo, recibirá el sentido de la fuerza y la dirección y el poder en su vida. Según el deseo, aprenderá y dependerá de muchas promesas grandes que Dios ha guardado para sus propios hijos, juntos con muchas instrucciones para cómo vivir de acuerdo a su diseño. Siempre se debe tomar la Biblia en oración con respeto y expectativa y teniendo una mente sumisa y dispuesta. También debe haber una sed para la verdad y su sabiduría y su guía confiable y el deseo de desarrollar en sí mismo la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Cuando mantiene un corazón humilde con Cristo, se puede confiar que Dios, el Espíritu Santo, le revelará el entendimiento de su voluntad. Usted experimentará el poder limpiadora de su palabra eterna. Bendito Dios. Ahora, sobre todo cuando quiere estudiar su palabra, hay que ser dispuestos a obedecer todos sus mandamientos. Es decir, regocijándose en el conocimiento que usted es un embajador para Cristo, viviendo con el propósito de reconciliar a otras personas con Dios. Bendito sea Jesucristo. Método inductivo de estudio bíblico. Las actitudes negativas, desánimo, no puedo entender nada. El pensamiento negativo, dudo que cualquier cosa que descubra me ayude. El corazón cerrado, no creo en todo, ni quiero cambiar. La promesa, me supongo que si trato de entenderlo podría, pero me parece difícil y me aburre y no vale la pena. Gloria a Dios. Bien. Actitudes positivas. Los pensamientos positivos es de edificar. Los pensamientos positivos es difícil, pero puedo. La reactividad, mi vida y mi corazón está abierto. La expectativa, espero que Dios me hable. La fidelidad, tengo la voluntad y el compromiso de cumplir y practicar la palabra de Dios. Estoy dispuesto a invertir en el tiempo, esfuerzo necesario para descubrirla. Bendito sea Dios. Bendito sea Jehová. Vale. En 1 Corintios capítulo 2 al 11 al 14 nos muestra que todos nosotros podemos estudiar la Biblia con entendimiento, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres?
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Únicamente en este estudio, gloria a Dios, cuando leemos el Salmos 92 al 5, nos muestra que jamás vamos a entender toda la Biblia. Se puede pasar toda una vida estudiando sin describir todos sus tesoros. Y es un deleite sin fin. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Gloria a Dios. Únicamente cuando alguien descubra la verdad puede apropiarse de ella. En el momento de compartir con otro la verdad, esta se queda externa a él y fácilmente puede olvidarla. Sin embargo, cuando alguien es guiado a descubrir la verdad por sí mismo, esta verdad llega a ser una parte integral de su persona, jamás la olvidará. Bendito sea Dios. La sabiduría bíblica no viene no viene a la persona que no busca. La sabiduría bíblica no viene a la persona que no busca, según Proverbios 5, 3 al 5. Hace claro que la riqueza bíblica llega a traer de mucho trabajo, cómo es que se busca tesoros escondidos, según Proverbios 2, 4. Se le busca haciendo planes en armonía con ciertos principios, invirtiendo mucho tiempo trabajando frecuentemente, solamente entonces discierne y descubre personalmente el temor de Jehová, el conocimiento de Dios, en Proverbios 2:5. Estas riquezas dan valor y sabiduría a la vida. Primero, que diga en su corazón: voy a ser un descubridor de la riqueza de la palabra de Dios. Vale la pena. Salmos 19, 7 al 8. Nos habla de los beneficios. ¿Cuántos la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma en testimonio de Jehová? Es fiel que hace subió al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gloria a Dios. Tu Dios es asesino, por lo tanto, el diablo, explicamos. A ver. Todo predica con el ejemplo. Tu Dios es el diablo. No entiendo esto. A ver, Dios mata por comer pan.
Dios te bendiga, mi hermano Dani. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Gloria a Dios. ¿Este quién es? ¿Este quién es que dice tonterías? Bendito sea Dios. Bien. Tal fácil es la entrada del error a la iglesia. Muchos errores doctrinales han resultado por faltas de perspectivas bíblicas o por una mala interpretación o conceptos incorrectos de las Escrituras. Jesús dijo: erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Hay gente que se pone en los púlpitos y erran las Escrituras, creyendo ellos que lo están diciendo bien, pero no, porque el que lo hace bien es el Espíritu Santo, no es el hombre. Vale. Estudie la palabra como un número, y es como un número de escoba para el oro. Las grandes perlas de la verdad no están tan obvias. Se tiene que descubrir por labor e investigaciones. Le voy a explicar. Cuando alguno entiende usar la Biblia, lo primero es mirar de consultar. Hay que consultar la Biblia antes que consultar a los hombres, sino a la Biblia. Yo tengo un gran problema y quiero saber lo que la Biblia dice con respecto, curiosidad, opciones. Raramente hay un compromiso a la obediencia. Bien, a la obediencia. Píldoras de vitamina, alguna píldora de vitamina. Algunos versículos cada día fortalecen la vida espiritual. La Biblia no es una ambulante ni uno es canto de buena suerte. Para buena suerte, un capítulo cada día mantiene a Satanás a una distancia. Y unos versículos más sentados de ser espiritual, entre otros, es para una práctica legalista, egoísta, pagana, que inevitablemente la prepara para una gran desilusión. Me voy a explicar, gloria a Dios, para que usted lo pueda entender. Bendito Dios. Este tema de estudio es un tema que en el cual ustedes pueden aprender mucho. Lo que pasa es que, claro, hay que estar atentos. Gloria al Señor. Rafael. Vamos a ver Rafael. Buenas noches, tío. Buenas noches, Rafael. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Una preguntita que tenía, tío, que me he conectado en otro directo con otro siervo de Dios. Sí. Estábamos hablando, le estaban preguntando que Jesús no se llama Jesús, que se llama Yeshua. No es correcto. Y yo, no es correcto. No. Esos son los mesánicos que lo dicen, pero no es correcto. Jesús no se llama Jesús, no es Yeshua. No. Te lo voy a explicar para que lo puedas entender. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, idioma
apostólico en los tiempos de los apóstoles. Vale. Y los que escriben los evangelios son los apóstoles. Jesucristo no escribió nada. ¿Estás ahí? Sí, sí, te escucho, tío, te escucho. Vale. El texto griego dice Jesús. 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 Por lo tanto, es de soberbia decir Yeshua cuando el Nuevo Testamento no lo está diciendo. ¿Me entiendes? Sí, sí. No lo está diciendo. El Nuevo Testamento no lo está diciendo. Dice Yeshua. ¿Qué pasa? Que cuando la Biblia se tradujo al español del griego al latín, del latín al español. ¿Explico? Sí, sí. Entonces, cuando pasó a la lengua del latín al español, se dijo Jesús. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Ahora, vayamos un poco atrás. En la Biblia, o sea, en la lengua hebrea para Jesús, la hebrea es y Yehoshua, porque la hebrea no tiene J. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Vale. A ver, por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos en la Biblia Reina Valera Jehová, tiene una consonante con una vocal, ¿no? Sí, sí. Que es, si nosotros leemos Jehová, si el Hijo es divino y el Padre se llama, por ejemplo, pues vamos, Jehová, está caído. Espera un momento, que está caído. Gloria a Dios. Un momento, aquí. Caído. Ya estoy aquí otra vez. Vamos. Vamos a ver. Tú lees la Biblia Reina Valera, ¿no? 60, Sí. ¿no? Pone Jehová, ¿vale? Jehová tiene una consonante que es la J, ¿sí o no? Sí. Pero después de la J viene una vocal que es la E, ¿correcto? Sí, sí. Vale. Y después de la E viene una H muda, que es una consonante muda. Pero de la consonante viene una O, ¿no? Sí. No, vale. Ahora, para pronunciar yo Jehová, tengo que decir Jehová, ¿correcto? Sí. Vale. Para pronunciar yo a Jesús, ¿cómo le tengo que pronunciar? Jehoshua. Jehoshua. Porque tiene que tener la consonante del Padre. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Ahora, si vamos a los códices más antiguos que el códice de Alepo, la Torá más antigua del mundo, dentro de sus consonantes tenían las vocales. Y ponía Jehová, 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 Jehová. Entonces Jesucristo tenía que decirle Yehoshua. Y lo voy a escribir. Yehosua, ¿correcto? Sí, sí. Entonces no tiene sentido que le digan Yeshua. Eso se lo han puesto los mesánicos. No se lo han puesto, no viene, porque el nombre Yeshua, como dicen ellos, viene del nombre Yehosué, o sea, decir, Josué, que es salva, ¿entiendes? Sí, sí. Viene de ahí, tomado de ahí. Entonces, si tú escuchas Yeshua, no hagas caso, porque el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego, fue en griego, no en hebreo. Porque cuando Cristo vino, se hizo hombre, nació,
mejor dicho, nació, se hizo hombre y ya fue adulto, ¿qué Biblia había? Vamos a llamarle, ¿qué Torah había? Vamos a llamarle Biblia para que lo entienda. ¿Qué Torah había? El hebreo no estaba porque estaba muerto. Cuando Israel entró en Babilonia, allí quedó muerto su idioma. Olvidaron hasta el nombre de Dios, porque no practicaron su idioma. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, cuando Cristo vino, se presentó ya como hombre, estaba la Septuaginta 250 años antes de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo lo que él leía, ¿qué era? La La Biblia, ¿no? Septuaginta. Leía la Septuaginta. ¿Me explico? Sí, sí. La Septuaginta es llamada la Biblia de los 70, la que mandó Alejandro Magno a traducir con 72 eruditos del hebreo y el griego. ¿Me entiendes? Sí, sí, te El entiendo, tío, sí. griego, pues entonces, claro, entonces lo que es la Biblia griega, el Nuevo Testamento está en griego. Mira, de hecho yo la tengo. Septuaginta. ¿Eh? Septuaginta está en griego. O sea, que no había, cuando Cristo vino, eh, había conocimiento, pero no estaba a flor, ¿me entiendes? Sino estaba en la Septuaginta, para que me lo podamos entender. Claro, yo es que he visto a un siervo de Dios, ¿vale? Que estaba hablando con gente así, y me he conectado y, claro, y me ha dicho todo eso que era que se llamaba Jesua, que era hebreo, del Nada, no romano, le y haga yo no le he ni dicho caso, nada. ni caso porque el Nuevo Testamento Yo no, no es hebreo, es griego. no le he Correcto, dicho nada por, compañero. yo no le he dicho Hombre, nada por respeto y cuando no, acaba de hablar, he cogido y me salió del directo. Digo, no, no le voy a decir nada más. es que, con todo respeto, cuando esta cantón mesánica dice Yexua, que tampoco lo pronuncia bien, porque no es Yexua, no se escribe así. Mira, una cosa, el nombre del hijo tiene que tener las consonantes del padre. Por ejemplo, nosotros, ya te lo explico antes, nosotros pronunciamos Jehová, J, J que es la consonante E, que es la vocal H muda O. Nosotros ya que hablamos en esto, para pronunciar al hijo tenemos que pronunciarlo Ye o Sua. Tiene que tener las consonantes del Padre, si no Jesucristo no es divino. Esto nadie lo sabe, pero esto es así. Muy Estos bien, son, claro, pues si no tiene la consonante del Padre, ¿cómo va a ser correcto. divino? Su, su, Claro. su consonante correcta sería Yehoshua. 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 Correctamente. Así. Exactamente. Exacto. Exacto. Pero Sí. Yehoshua es que está tomado del nombre de Josué. De Claro, es Josué. que Josué, claro, es que Josué y Yehoshua es lo mismo. O sea, significa Eh, lo mismo exactamente. Claro. Eso es. Pero en el Códice de Alepo, que lo tengo yo, Códice de Alepo, que es la Torah más antigua del mundo, que se encontró en Asiria, en una sinagoga llamada o sea, en un pueblo llamado Alepo, que era de Asiria. Y había una sinagoga judía y los pulsaron y quemaron la sinagoga y solamente salvaron 200 páginas. Se fueron por Turquía y llegaron a Jerusalén y ese códice de Alepo de 200 páginas está en el Museo de Jerusalén. Y ahí, inmediatamente, ahí lo que ellos ponen, el nombre pone Jehová. ¿Sé por qué? Porque los judíos no tienen J. Ahora, y los ingleses no tienen Y, que es la Yud. Para ellos la Yud era la J. Por eso ponieron Jehová. ¿Entiendes? Ponieron Jehová
y ahí es el mismo nombre, es el mismo nombre. Lo que pasa es que no tiene la yud. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue en el año 1518. Jarandino, secretario del Papa León, le quitó la yud y le puso la j, no por nada malo, sino porque la gente comprendiera, porque a la lengua inglesa, que era la lengua que se estilaba en ese tiempo, se comprendiera que este Correcto, Jehová era Jehová. claro. Es que la J se pronunciaba también en el inglés, en las traducciones. Claro, Pero es, exacto, pero los ingleses no tenían no tenían la Y, por eso exacto. ponía la J, para ellos J, era la Y, para ellos era claro, y igual. de ahí que el idioma latino, nosotros en vez de decir Jesús, Jesús, por ejemplo, decíamos y decimos Jesús, porque la J no le decíamos la Y tampoco, claro. Pero que vamos, que nos metemos a veces, no nosotros. Veo por ahí TikTok que se meten en unas polémicas, válgame el padre. Es que, vamos a ver, te digo algo, hermano. Mira, vamos a ver, voy a decir un ejemplo. Las vocales de ellos y las pronunciaciones, nosotros no podemos pronunciarlas. Entonces en la traducción teníamos que hacer un nombre que se adaptara a nosotros, ¿vale? Un Claro, ejemplo. Claro, mira, voy a decir un ejemplo. Yo que hablo un poco de moro, ¿vale? De árabe con ellos. Sí. ¿Tú te crees que cualquier persona puede decir "Entum alem wegnaminekun talem"? no, ¿Me no puede, entiendes? no Por puede, favor, es imposible. no puede, no, Claro, no puede, claro, tienen que ponerle no puede, palabras que las no puede. vocalicemos y punto. No Claro, podemos que no hay yo, que darle tanta vuelta. no, claro, mira, yo ya no, antes lo seguía, un tal Enemías Gordo, un, Cain- un Cainita, no, 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 no recuerdo, algo de eso tenía, es que no recuerdo. Este, este es hijo de una saga de rabinos. El padre rabino, el abuelo rabino, el bisabuelo rabino, bueno, rabinos todos, ¿vale? Es un gran erudito en lo que es la lengua semética. Salido más de 10.000 pergaminos encontrados. Bueno, Sabo ha ido por todos los museos, ha ido en Rusia, en Estados Unidos, en Inglaterra, todo. Y ha investigado todo lo que es el nombre. Porque hay un texto que dice, y los gentiles conocerá mi nombre. Dice, los gentiles conocerá mi nombre. Bueno, Vaya, pues este Nehemías Gordo dice que cuando era pequeño, en las sinagogas había una piscina, sinagogas de allí de Israel, y una piscina, y cuando eran niños se metía en la piscina y los rabinos le enseñaban el nombre del Padre, pero con la boca, con el agua, no cubría del todo la boca, pero casi, ahí pronunciaba el nombre. Y eso lo cuenta él, solo cuenta eso. Entonces, por ejemplo, a ver, cuando Alejandro Magno traduce la Biblia del hebreo al griego por los 72 eruditos, él dejó el nombre de Dios tal como era en hebreo. Cuando se hicieron las excavaciones de Qumrán en la cueva 4, ahí estaba sí, la, sí, la Septuaginta. La Septuaginta tenía exacto. el nombre. De hecho, yo tengo la Septuaginta, la tengo aquí, que es la Septuaginta, porque yo hice un curso de griego y yo sé hablar en griego. Lo que pasa es que no lo hablo porque la gente no va a entender. Yo lo hablo para mi estudio cuando voy a traducir un tema. ¿Sabes? Esta es Qué la bueno, Septuaginta. Esta es la vaya, Septuaginta. La Septuaginta, pero nada de español, sino el texto está totalmente en griego. Todo en griego. vaya. Todo en griego. Ahora, por ejemplo, cuando leemos esta Biblia, Lo que es, por ejemplo, lo que tu contexto que tú tienes de otras versiones, te se van abajo. ¿Entiendes? Te se van Sí, abajo. sí, Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Génesis, ¿no? mm, Cuando leemos el Génesis significa principio, ¿sí o no? sí, Vale.
Pues sabemos que el Génesis, tú lo sabes como yo, que es el Birisín, ¿no? muy bien, sí, sí, Birisín hebreo. sí, Pero el Birisín no solamente tiene el significado del principio seminario, el seminario, el, el, la semilla de toda la doctrina, que ahora no me mm, viene la palabra justa. El Birisín, en los temas más profundos, significa cabeza, boca y aliento. vaya, Y esto tiene que ver con la doctrina fundamentada totalmente en Génesis capítulo 1 al 26. sí, ¿Entiendes? sí, Entonces, cuando dice cabeza, está la cabeza. Cuando dice la palabra, por ejemplo, Alex, Ale, Ale es la primera letra del alfabeto hebreo, que tiene la cabeza de un toro, que significa la fuerza. ¿No sí? La fuerza. Y eso es la Alex. La ale en sí significa respiración. Cuando tú respiras, te voy a hacer un gesto, el sonido de respiración. ¿Está escuchando? sí, sí, Ese sonido de respiración está diciendo ale, respiración, vaya, aliento, respira, vives. ¿Entiendes? Por eso esto es muy profundo, claro. Lo que pasa que no. Pasa, claro, mira, yo estoy dando clases, bueno, estoy dando clases sobre este punto, explicándolo en su raíz y después llevándolo al campo español, ¿sabes? Llevando al campo qué español bueno, todos los significados, porque escucha, Jacobo, no estamos en tiempos de antes. vaya, ¿Tú me estás entendiendo? claro que sí, por supuesto, El Evangelio no son gritos ni chillos. No, no. eso, El Evangelio es predicar la palabra, pero con la enseñanza de la que Cristo predicó. amén, Y así no así. sí, Ahora, sí, claro, eso así. Entonces, por ejemplo, yo no leo solamente, cuando voy a estudiar, no leo solamente Reina Valera. Y la tengo todas. Tengo la del cántaro, la del oso, las tengo, en las 36 Biblias que tengo, las tengo. Y yo comparo con otra. También yo hago tengo también eso, sí, muy bien, claro, porque la tienes que coger. También claro, la tienes que coger, también tengo lo que es el Nuevo Testamento, testamento griego. sí, sí, Yo cuando, por ejemplo, cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, para que lo podamos entender, cuando yo leo, por ejemplo, el capítulo 1 de Juan, porque aquí lo que pasa es que le tiran mucho a Jesucristo, lo quieren desmentir, ¿me entiendes? anda que Entonces, no, vaya, claro, lo que es desmentir. Ahora, yo, por ejemplo, cuando leo el capítulo de 1, al verso 1 hasta el 18, yo comparo el texto griego kuine mm, con el texto recepto. ¿Me entiendes? Texto mm, recepto vienen del latín, receptu, cogido del griego, pero traducido al latín, que es el texto receptu, en la cual Casiodoro de Reina era alumno de San Jerónimo escribe con el Erasmo de Rotterdam, escribe con esos textos, que tenía 5 copias o algo de eso. Ahora, haciendo la comparación, un texto con otro, de Reina Valera, por ejemplo, con el texto griego. El texto griego te pone logos, kai, logos, pros, ton, teos, kai, teo, o, logos. sí, sí, ¿Me entiendes? Ahora, sí, aquí sale una palabra que es pros. Dice, todavía lee, pone en logos, kai, logos, pros, ton, teo.
coma. sí. Ahora, Eso es Juan para que 1:1, yo, ¿verdad? claro, es el capítulo 1, hablando del logos, que es Sí, sí, sí. el texto como se debía de leer, así fue leído, que es el título que puso Juan como logos. Fue un título Muy de bien. logos. Logos Sí, es el sí. divino y nadie se puede pasar esta lectura, ¿vale? Ahora, cuando yo leo, por ejemplo, cuando digo yo, proton, teos, esto es una preposición con pros. La palabra preposición con pros, ¿qué significa? Que literalmente, Cristo estaba frente a frente con el Padre. Exacto. Es que pro significa desde un principio. O sea, o sea, es un antes, desde un antes ya. Correcto. Claro, pero claro, la preposición indica con, delante o frente a Muy frente. bien. A mí. Eso es lo que entonces, claro, cuando nosotros ya leemos, por ejemplo, leemos un versículo, por ejemplo, pues vamos a entender. Vamos a ver. En la Biblia, ¿conoces la Biblia Pechita? Sí, Bueno, la Biblia Pechita la tengo yo. Vale. la siriaca, sí. La seriaca que aramea, la seriaca aramea, Exacto. Sí, exactamente. sí. Ahora, muy bien. La Pechita, el Reina Valera, la de 60, la que tenemos nosotros. Y esto Mm. para, que es una versión. Esto es extraordinaria. ¿Vale? La Reina Valera, aquí tengo una, y vamos a leer una Biblia con otra, para que lo volvamos a entender. Verá como un cambio que Bien. hay del griego a una a otra. A ver qué cambio. Muy bien. Y eso no significa que no sea así. No, no, no. Está bien, Claro. está bien, está bien. Eso es normal que está bien. Porque lo dice bien claro el texto receptu, lo dice bien claro. El texto recepto está tomado del griego, pero el texto recepto es latín. ¿Entiendes? Es latín. Ahora, Mm. cuando dice en el versículo 18 del capítulo 1, dice, y tú lo sabes como yo, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿No lo dice así? Sí, Vale. El unigénito hijo, hijo que está en el seno del Padre. Vamos a leer otra versión. A ver si sale aquí hijo. Y después te lo explico. sí, Por ejemplo, leemos el Nuevo Testamento en griego. Nuevo Testamento en griego. amén. Basado en el griego de la Septuaginta, basado en ese idioma, el texto griego del Nuevo Testamento apostólico. Apostólico. Sí, Dice sí, aquí, habla como hay un cambio. Hay un cambio. Este es el texto crítico. ¿Entiendes? Texto crítico. sí, ¿Qué sí, es el sí. texto crítico? Texto crítico es quitar todo aquello que no se entiende. ¿Entiendes? Exacto. Es para que lo podamos entender. No significa que no sea, sino quitar lo que no se entiende. Ahora, cuando leemos Juan 1:18, dice, el Nuevo Testamento dice, nadie ha visto nunca a Dios, coma y punto. Nadie lo ha visto, es verdad, nadie lo ha visto. Ahora dice, Dios único, Dios único, el que está en el seno del Padre, ha ido delante. ¿Por qué dice Sí, ido sí, delante? Delante es como guía, es con guía, que los enseña. Pero aquí, ahora, ¿qué pasa el unigénito Hijo de Dios? Porque es un texto antiguo, pero es que este aún es más antiguo que el otro. correcto. ¿Me ha entendido ahora? Sí, Te lo voy a explicar. Vamos a ver, eh, eh, en las escuelas hebreas, que son las escolares hebreas, cuando se cerraba una escuela, todos los argumentos, todo el papeleo, se quedaba en la escuela cerrada por muchos años. Pero los investigadores han ido descubriendo en la escuela
ha ido descubriendo material aún más antiguo, ¿entiendes? Sí, Más antiguo. Y ahora, si para nosotros si Jesús, como es nuestro Dios, ¿qué es amén. mejor? ¿Decirle hijo de Dios o decirle Dios? Entiendo. Aquí no, Es, aquí no nos rompe claro, el esquema. claro. Para nosotros es lo mismo, porque hijo de Dios significa, Es lo mismo, significa claro. divinidad. Significa Amén. divinidad. Está claro. Pero hermano, para dejarlo bien claro, para que el lector no tenga esas dudas, pues, ¿por qué dice aquí hijo y aquí dice? Porque si Dios el Padre, el hijo no es Dios. Quiero que me entiendas. Entonces, Sí, el sí, texto crítico ha dicho, no, no, el hijo es Dios, y lo pone aquí. El hijo entiendo. es Uno Dios. lo enfoca como hijo de Dios y el otro como Dios, pero para que no haya duda, claro, de quién es. Ahora, Claro. correctamente, correctamente. Ahora, por ejemplo, y de este pueblo se pierde por falta de conocimiento, le faltó conocimiento, ¿sí o no? Amén. Bien, pues sí, 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 sí. La traducción sería esta. Este pueblo tenía conocimiento, pero no quiso sujetarse. ¿Me entiendes? Sí, sí. Tú puedes tener conocimiento, pero tú no te pero, por ejemplo, tú tienes conocimiento de la Biblia, o yo, pero no me sujeto a ella. Claro, entonces no sirve de nada. Pues ahí está, Claro. correctamente, y así no así, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya nosotros empezamos a investigar, porque mira una cosa, Jacobo, y esto vamos, hoy, ¿qué dice la gente? A mí el Espíritu me ha revelado, sí, no te lo dudo, pero si tú no lees la Biblia, va a tener problemas. Porque Jesús dijo escuadriñar la escritura. Escuadriñar la escritura significa investigar, hacer una investigación bíblica. Exacto. No, no es así. Sí. Pues, yo sé, pues eso es lo que yo digo. Por ejemplo, tú sabes la controversia que había, casi que había el concilio de Nicea entre Ario, que decía que Jesucristo era homosio de la misma sustancia que el Padre, sino que era sustancia parecida, que era parecida, pero no era de la sustancia divina. Claro, Eso vaya. fue, eso fue en el 351, ¿verdad? Sí, sí. En el Sí, concilio de sí. Nicea Amén. dijo eso. Exacto. Ahora, esto se vuelve a repetir en el Exacto. concilio del 51 al 351 al 361, ¿cuánto va? Por lo menos 30 años, ¿no? 30 años, sí. 30 años, exactamente. Se repitió el concilio de Constantinopla en el 381, por el equipo de Anastasio, algo de Ah, eso, de sí, Anastasio. Atanasio, Atanasio. Sí, exactamente ese. Atanasio, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí presentaron un verbo que te lo voy a poner ahora mismo, que a lo mejor lo conoces y a lo mejor no lo conoces. No porque no lo sepa, porque no ha llegado todavía a tu conocimiento. ¿Entiendes? Ahora, Amén, amén, hermano. exactamente. Bien. La lucha por defender la verdad doctrinar que se le llama la Santa Trinidad, que viene del vocablo latino trinus, tren Mm, uno, pero ¿de dónde fue tomado ese concepto? Hay que estudiar, meterse dónde fue cogido, en qué cogido. Bueno, muy en las, bueno. en las Midrash rabínicas estaba ya el concepto que es el concepto de la Asilus Akados, que significa tres en uno, igual como dice el texto latino, tres en uno, igual. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Claro, cuando se presentó en los concilios no querían poner el texto porque no fue aceptado. Ese texto hebreo, ¿me explico? No Sí, fue aceptado ese texto. Claro, pero ya se sabía que ese texto estaba. Entonces,
a defender esta doctrina de la Santa Doctrina de Trinidad, que es la salud a Kadosh, que es Asilus a Kadosh, se volvió a celebrar el concilio de Constantinopla, en el cual se volvía a defender la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. ¿Quién la ganó? El equipo de esto que hemos dicho. Allí Arrio no ganó porque Arrio estaba apoyado por el emperador Constantino, porque era discípulo de Arrio, Constantino. Sí, sí. Esto tiene migas, esto tiene migas. Bueno, pues gracias a todo esto que tenemos, porque tenemos mucho que hablar aquí, Vaya. ¿entiendes? Mira, te digo algo, hermano, que esto tiene mucho peso y muchas migas. Mucho, Que mucho, esto mucho. tanto que se dan a aquellos que no creen en la Trinidad o que ni siquiera, ¿sabes? Todos estos modernos que hay de ahora. Vale, mira. En el tiempo, no hablo del Nuevo, ya del Antiguo, vámonos al Antiguo Testamento. El ángel de Jehová se le aparecía a los profetas, el ángel, y ellos se postraban y le adoraban. También dice, el Espíritu de Jehová se mostraba a ellos y ellos le adoraban. Igual que a Moisés, pues se le mostró Jehová. No dice el ángel, ni dice el Espíritu, ¿vale? Ellos adoraban, excepto cuando vino un arcángel, el Miguel, y se la postra y dice, no, que yo soy, a mí no me adores, ¿eh? Pero sin embargo, al Espíritu de Jehová y al ángel de Jehová, tanto se le hablaba y se le adoraba como al mismo Jehová. Y Muy entonces bien. hubo una polémica entre los mismos judíos que se descarriaron en un sentido, y es que al Señor los tenía como los dioses. Ellos hablaban a los dioses porque, Claro. porque conocían al Espíritu de Jehová, conocían al ángel de Jehová y conocían a Jehová. De hecho, por eso dice Daniel, y he aquí que dentro del horno había uno semejante al Hijo de los dioses. O sea, que tenían conocimiento de lo que hoy nosotros sabemos, lo que es el concepto Trinidad. Y incluso se descarriaron entre sus polémicas creencias porque ya tenían para ellos como también tres dioses. Y le tiene que decir Dios a ellos, escucha bien Israel, Elohim, porque Elohim significa el dioses. Elohim, tú Eloah, que significa Dios en singular, ¿eh? Elohim, tú Eloah, Elohim, o sea, Elohim, tú Eloah, Yahvé uno es. Porque ellos mismos ya se le estaban yendo la cabeza, le estaba diciendo, señores, el Dios es, en plural, el Dios es, tu Dios uno es, que no se os vaya a la cabeza. ¿Entiende eso, hermano? Sí, sí, Eso es muy entiendo. profundo y Sí. sí, y Date sí. cuenta que en Calisester, por ejemplo, Calisester 12:1 dice, el texto dice, acuérdate también de tus creadores, Fíjate, no creadores, amén. Buenas creadores. noches, Buenas noches, Jacobo y Juan, Dios Francisco. te Dios bendiga, bendiga. Juan. aquí Buenas estamos noches. hablando de un tema profundo que ya tú lo conoces. Buen Por tema, ejemplo, en buen tema. Calisester 12:1 dice la Biblia, la Biblia la tengo yo, dice, acuérdate también de tus creadores los días de tu juventud. Ahora, esto está compaginado con el Salmo 149, al 1, a 2, que literalmente leemos. Hay que leerlo de esta manera. Esto que dice el texto. Dice, Ismael Israel Beosá. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la traducción significa, alégrase Israel de sus hacedores, Ah, Por lo tanto, fíjate. no hay uno. No hay No, uno. no, claro, Ahí está. claro, amén. Ahí, Ahí claro. va a parar a lo que hemos hablado y a lo que estamos hablando. Si ellos ya tenían concepto de lo que era Dios uno, pero trinitario, literal, ellos sabían
bien claro el ángel de Jehová, el espíritu de Jehová y Jehová. Y se le adoraba a todos como Jehová, por supuesto, porque uno es. Amén. Yo tengo aquí, mira, aquí en mi poder un libro que me lo compré hace tiempo, que habla del ángel de Jehová. Cuando dice el ángel de Jehová, te dice que Cristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aparecía con el nombre de Jehová. Aparecía con el nombre de Jehová, que significa mensajero. Pero en el Nuevo Testamento, este ángel de Jehová que aparece en el Antiguo, el Nuevo Testamento es el mismo que Jesucristo. Es el mismo. ¿Entiendes? Amén. Lo que dice este hombre. Y estamos de acuerdo porque es así. Es así. Entonces hay muchas cosas que están aquí. Están aquí. Claro que sí. Yo pienso que, que cuanto más estudies, más conocimiento tienes en cuanto a esto, tema. Por ejemplo, cuando hablamos en Salmos 110 al 1, que habla de Adoní, la palabra Adoní, ¿quién puso esa palabra? Mejor dicho, Adón, Adón Sí, es sí, singular, sí. Adón, Señor, es Señor. Amén. Es Amén. Señor. Adón es Señor. Eso está en la Biblia, eso es bíblico. Ahora, por ejemplo, Adón es una palabra que no solamente se usa para Dios, también se usa para los hombres, ¿sí o no? A Sí, veces que tú no has dicho Señor a un eso. hombre, Sí, sí, sí. has dicho Señor, ¿verdad? Le está diciendo que tu amo. Es una palabra. Le está diciendo que tu amo. Exacto. ¿Correcto? Porque Sí, ese es el significado de eso, que es mi amo, vale, eso es. Entonces, exaltado en la escritura del Antiguo Testamento, aproximadamente en el siglo X después de Cristo, por unos rabinos escribas llamados Mesoreta, personalmente creo que estos rabinos pusieron los signos vocálicos para que la palabra se leyere Adoní en vez de Adonai. ¿Quién metió la pata aquí? Pues este ajá. señor que nosotros lo ponemos, Maunides, fue el que metió la pata ahí. Puso eso cuando no debían estar. Por eso todos los mesánicos que todos los que están que estudian Torah y todo eso, tiene eso, en vez de poner Adonai, pone Adoní. Por eso Sí, sí, hablan sí. sobre ese punto. Pero nosotros lo sabemos, que Adonai está en plural, son señores. Claro. Amén. Adoní Todo lo que termina es en in. Sí, singular. señor. Amén. Claro. Amén. Juan, adelante, date Exacto. una pincelada. Vamos a ver, es un tema complicado a la hora Pero de es, exponer. pero es bueno. Eh, vamos a ver, vamos a exponer mi opinión con respecto al hermano Francisco, que es un maestro en lo que está exponiendo, sin ninguna duda, lo está exponiendo. Yo voy a intentar ponerlo, es que todo, yo lo entiendo todo, que esto de la deidad o trinidad, tenemos que enfocarlo siempre desde el plan de salvación. Desde el plan Claro, de salvación, ahí claro. tenemos que ponerlo el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes del plan de salvación Claro. no aparece ningún nombre. Por lo tanto, como tampoco sabemos en qué tiempo aparece el plan de salvación, pero suponemos que está después del principio. Antes tiene en el principio de lo que es Dios en tu esencia, ahí tiene que haber un intervalo, aunque estamos hablando de la eternidad, tiempo Cairo, pero hay un intervalo de tiempo para que apareciera cuando Dios dice, voy a crear. Pero antes de salir la palabra creación, la Biblia calla y no expresa qué tiempo estuvieron sin creación, que ahí está el misterio. Y ahora bien, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí aparece. Cuando hay un plan de salvación y un plan de creación, ahí aparecen ya los tres nombres, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque está asemejándose al plan de un plan de salvación en el que, como padre y el hijo, una comunicación de amor fraternal y semejante a lo que nosotros usamos como familia. Padre, hijo y familia. Y ellos lo comparan, sabiendo el futuro, como Dios lo sabe todo, pues lo que es la esencia del amor está en la familia. Y ellos también se pone comparado con nosotros en plan de familia. Pero ellos, el enfoque que está dando es solamente en el plan de salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo metemos un poquito más, con más profundidad, yo os pondría una pregunta acerca de lo que estamos tocando. Porque no hay libro, ningún autor de que se meta tan profundo para exponer claramente el tema que estamos tocando. Se tiene que ver con una iluminación por medio de la palabra, porque no hay autores ni escritores teólogos que profundice bien este tema. Por eso hay tantas religiones, tantas teorías y opiniones acerca de lo que se está exponiendo, ¿vale? Porque ahora yo pongo una pregunta. Nosotros creemos en tres personas distintas. Tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y ahora bien, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo, ni el Hijo, ni tampoco el Padre. Ahora yo pregunto, a ver quién me lo responde. Pregunto porque este tema lo hemos tocado hace poco, hará un par de horas, aquí en el grupo. Y yo lo estamos exponiendo. ¿Cuántas voluntades hay compartidas? Una o una conciencia. Porque si son personas distintas, tiene que tener una voluntad cada uno. Y luego en la unidad compuesta de una unidad de que se comparte esta voluntad y esta conciencia. Porque no puede ser persona, no como cuerpo, porque no estamos hablando de cuerpo humano, estamos hablando como persona, con personalidad. Esta personalidad, para ser personalidad distinta una a otra en la misma esencia, tiene que tener una voluntad y una conciencia. Ahora yo pregunto, ¿cuántas voluntades hay en esta deidad? Porque si creemos en la Trinidad como personas distintas, tres personas en un solo Dios, pero cuando decimos un solo Dios, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de tres personas distintas, que ahí es lo que nosotros, la doctrina que tenemos. Porque decimos una unidad de una persona, pero sabemos que uno más uno no es una sola persona. La Biblia Te he especifica entendido, que Juan, son... desde el principio. Voy a contestarte porque te he entendido desde el principio. Mira, Pues, la dime. voluntad hay una y es la del Padre. Por eso dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Vale? No, a ver, Jacobo, te lo voy a poner un poquito más aclaratoria la pregunta. Vale. Porque si tú mismo me estás exponiendo dos, que no se haga mi voluntad sino la tuya, no puedes decir que no se haga mi voluntad cuando tú no le estás poniendo voluntad al Hijo, solamente al Padre. Por lo tanto, ahí lo que tú me estás exponiendo son dos voluntades. No se haga mi voluntad, que es la del Hijo, más la tuya, la del Padre. Por lo tanto, ahí no vemos una. Estamos viendo dos. Vale, no, pero a ver. Mira, en una deidad, tres en una deuda, es deidad, ahora lo he dicho bien, ¿vale? Y bíblicamente, ¿vale? Hay textos donde no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿vale? Y Jesucristo, mira, Jesucristo dice el mediador entre Dios y los hombres, ¿vale? El cual nos lleva al Padre, ¿vale? Como hijo de Dios y como Dios, ¿vale? Como esencia de Dios, pero su cometido es llevarnos al Padre a la voluntad del Padre, ¿vale? Aunque ya sabemos que haciendo la voluntad de Jesucristo, estamos haciendo la voluntad del Padre. Es así, porque ellos, o sea, cuando digo ellos, es Él. O sea, como tres, no se le puede decir ni ellos siquiera, es Él. Por eso decía él mismo, mi Padre y yo uno somos, una sola Pero cosa ¿cómo no somos. te... Uno. A ver, Jacobo, a ver. Sí. Es que lo estáis poniendo bien, pero no te entiendo en el punto que te quiero decir, hermano. A ver,
Ah, vale, No, vale, ¿por qué no sí. podemos decir ellos? Porque si son ellos, es un plural y podemos decir ellos. Yo puedo decir al Padre, me estoy dirigiendo al Padre y es al Padre. Yo tengo que darle gracias a quien murió en la cruz del Calvario, va a dar la salvación en su sacrificio al Hijo, porque el que murió no fue el Padre y el Espíritu Santo, murió el Hijo. Por lo Vale, pues sin tanto, hay, embargo, sí, sí, pero sin embargo el propio hijo dice, no llamarme bueno, sino mi padre, como queriendo decir, a ver, que aquí está dando un concepto de que el que adora, mira, cuando adoramos a uno, estamos adorando al otro, porque una cosa sola es. Si por eso los propios, mira, los propios judíos en aquel tiempo, antes de que viniera Jesús, ellos ya tenían un lío montado con todo este tema. Porque el claro, ángel porque de ellos no Jehová entienden, era Jehová, sí, Jacobo, pero mira, Jacobo, tu sí, hermano, ellos, mira, sí, cuando dice que a Cristo lo crucificaron, por hacerse igual a Dios. Cuando dijo Jesús decía que era el Hijo de Dios, los judíos entendieron que se estaba hablando de la misma esencia que el Padre, que era hacerse igual a Dios. Por eso la esencia es la misma, la del Hijo, la del Padre y la del Espíritu Santo. Es una esencia que es la misma. Por eso lo creemos amén, entre dioses, en un solo Dios, amén. pero en tres personas distintas. Ahí la mente se rompe y no Claro, encabeza el por tema eso, central. ¿Por qué? claro, Porque Juan, por eso yo dice que creo, grande el misterio, es un misterio. pero en la Biblia está revelado. Ahora lo que necesitamos es la iluminación, no revelación, porque ya la revelación está escrita. Ahora, la iluminación debe estar, como la Biblia está especificando, verlo claro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando Pedro le dice a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y ahora Jesús le contesta, Pedro, a ti no te ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, ¿vale? El Padre estaba en el cielo y el Hijo estaba en la tierra. Por lo tanto, si ahora decimos que hay solamente una voluntad y una conciencia, yo preguntaría, ¿en cuál de las tres personas está esa voluntad y esa conciencia? No sé si me estoy explicando. ¿Me entiende, Francisco, lo que digo, Jacobo? Sí, sí. Ahora, que es, Vale. es una pregunta muy complicada de explicar, No es es que, complicado. No es complicado si la vemos ya, con un razonamiento bíblico. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay una conversación, no puede tener una conversación entre los tres porque hay tres, señores. No podemos negar que cuando la Biblia dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, el hombre es como uno de nosotros, y bajemos y confundamos las lenguas o echémoslo fuera porque ya es como uno de nosotros, pues ahí vemos el plural. Y no viene un plural yajín como majestático, está hablando de un ejad, que significa unidad compuesta, ¿vale? Una unidad compuesta, esto significa que esta unidad la está componiendo tres. En este caso sabemos que son tres, ¿vale? Y podemos modificarlo con Biblia y podemos explicarlo con la escritura bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué? Y no lo estamos haciendo muy complicado porque no estamos metiendo ahora la persona de Cristo. Si metemos ahora el cuerpo humano de Jesucristo, ya haríamos más complicado la cosa, ¿vale? Porque estamos hablando lo que es el Hijo sin cuerpo, sin personalidad humana. Estamos hablando como persona espíritu Hijo, como persona espíritu Padre y como persona Espíritu Santo Dios, sin meter la humanidad de la que cogió aquí en la tierra. Y ahora bien, ¿por qué digo esto? Digo esto porque el tema es complicado si lo miramos de una complicación irrazonable, pero tenemos que enfocarlo de que si nosotros decimos que creemos en la doctrina de la Trinidad o deidad, en un solo Dios, en la unidad de tres personas distintas, y ahora, si ahora ubicamos una solamente conciencia, la pregunta sería, y una sola voluntad, ¿a quién le metemos esa voluntad y esa conciencia? Si cada uno, si el Padre es distinto al Hijo, aunque es Dios porque tiene la misma esencia, con los mismos atributos, y el Hijo es Dios con la misma esencia y los mismos atributos, y el Espíritu Santo es Dios con la misma esencia y los mismos atributos, pues ¿en qué de los tres personas
radica esa voluntad. Por esto yo creo, para mi opinión, respetando a todas las opiniones y todas las posturas, pero mi postura sería, o mi apostulado sería de que cada uno como persona y esencia tiene su voluntad y su conciencia, y unida, que no se puede contradecir porque están de acuerdo cuando proyecta cualquier trabajo o obra a realizar. Vamos a hacer al hombre, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una cosa, no se llama la contra, pero eso no quita de que comparta su voluntad de cada persona con su conciencia, aunque tenga en común la esencia de lo que son los atributos, que no hay uno mayor que otro. Esto hay que tener cuidado a la hora de exponer, porque si decimos que tiene una Juan, voluntad, estoy hay que saber totalmente de exponer. acuerdo. Sí, Juan, estoy Hay que totalmente saber, de acuerdo termino con contigo. esto, Jacobo, Sí. tu mano, termino con esto y te dejo tu manico. Tenemos que tener cuidado a la hora de exponer una sola voluntad. ¿Y el por qué una sola voluntad? Una sola voluntad en la unidad de proyectar y hacer y deshacer. No te contradice. Pero no podemos decir que hay una voluntad, la del Padre, anulando la voluntad del Hijo y la del Espíritu Santo. Hacemos como mayor al Padre más que al Hijo y más que al Espíritu Santo. Y otra cosa es que cada uno tiene su conciencia y su voluntad, y a la hora de proyectar o hacer o crear o hacer cualquier cosa entre ellos, se respeta quien lo proyecta y se hace sin contradictoria, pero cada uno tiene su voluntad y su conciencia, porque no podemos llamarlo persona en plural si no le metemos conciencia y voluntad propia. Y ahora una unidad y una conciencia a la hora de proyectar lo que uno piensa. ¿Vale? Porque yo digo, el Padre lo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pues están de acuerdo. El Padre lo dice, el Hijo lo forma y el Espíritu Santo es el que sopla. El que da la vida al hombre no se la está dando ni el Padre ni el Hijo. Al hombre se lo da, dice la Biblia, en Job, y el Espíritu Santo me sopló aliento de vida. Cada uno en su tiempo trabaja y lo proyecta, respetándose en orden. Sí. ¿Vale? Muy porque podemos caer en el Juan. error. Podemos caer en el error de decir, es que hay una sola voluntad y una sola conciencia, pero hay que ponerle el argumento por qué, no quitándole voluntad a ninguno de los tres, porque si no, hacemos uno mayor que el otro. Exacto, muy bien. Muy bien, hermano, escuchadme, tengo que salir porque tengo que ir a por el nene a recogerlo del restaurante, ¿vale? Que él está allí de camarero. Cuando venga, si estáis, me volveré a meter, ¿vale? Dios te bendiga, Jacobo. Es un lujo tenerte a mi lado aquí, ¿vale? Te camelo un montón. También, Juan, que sabes que te camelo y que eres un genial, Hombre, eres un fenómeno. Dios te bendiga mucho, amigo. Muy bien. Mío. Amén. Y Dios te bendiga mucho, José. Ha sido un placer estar contigo. Cuando vuelvas, si estás, me meteré. Dios bendiga a todos. Y a todos los que están abajo también, bendiciones. A ver, mi Francisco es un maestro. Mi pastor Francisco, esto no hay que lo aguante. Amén. El justo. A ver, hermano justo. Dios te bendiga, amado hermano. A ver, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Sabes de qué va? ¿Sabes de qué va la cosa? Creo que de la Trinidad y de las voluntades. Es una sola voluntad. Eso. A pesar de la pluralidad de personas. Exacto. Muy bien. Gloria así Señor. Bueno, yo quiero citar un texto, ¿verdad? Para hablar de la voluntad, la pluralidad de voluntades, pero que ellas no se contradicen, por eso es que es la voluntad de Dios también. Entonces, mira, ahí en Juan capítulo 8, ¿verdad? Gloria al Señor, ahí en el versículo 16, 17 y 18, dice la palabra, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Ves? Una clara diferenciación, ¿verdad? Aunque sabemos que ahí prácticamente el mismo Cristo lo está personificando,
donde dice que el testimonio de dos hombres es verdadero. Él lo está personificando, ¿verdad? Está dándole una voluntad aparte, pero que no contradice a su testimonio, por eso es que su juicio es verdadero. Amén. Claro que sí. ¿Qué pasa lo que dice el hermano Muy bien. Juan? Es lo que estamos diciendo nosotros, que cada una de las naturalezas quedó intacta sin mezclarse. O sea, quedó intacta sin mezclarse. Eso es lo que estamos hablando. A esto se le suele llamar, haciendo un poco de teología, aquí te lleva a una teología bíblica, porque tiene que hacer teología aquí obligado, porque porque te lleva aquí. La teología es la comunicación de propiedades, cada una de sus dos naturalezas quedaron intactas. O sea, nunca hubo comunicación de propiedades. O sea, las propiedades de una naturaleza nunca se mezcló con las propiedades de la otra naturaleza. Aquí dice, por eso digo de teología, el doctor Charles Hodge dice algo muy interesante en este punto. Dice, el tercer punto con respecto a la persona de Cristo es que ningún atributo de una naturaleza se transfiere a la otra. O sea, no se transfiere como una transferencia. Tú vas a pasar un dinero a tal sitio y vale, pero aquí no hay, no se transfiere a la otra. Es decir, esto queda virtualmente incluido en lo que ya ha dicho. O sea, lo que ha dicho este tema, que no se mezcla la naturaleza. Entonces, sin embargo, hay gente que admite que las dos naturalezas de Cristo no se mezclan ni confunde, pero que mantiene que el atributo de la una se transfiere a la otra, pero las propiedades o atributos en una sustancia constituye en su esencia, de manera que si son quitados y si se le añaden otras propiedades o atributos de otra naturaleza diferente, la sustancia misma es cambiada y Dios no puede cambiar. Es Es verdad. un momento lo está explicando el hermano Juan, pero yo lo estoy diciendo en un contexto teológico. O sea, no se pueden cambiar. Entonces, si se cambia, no se cambia. Es que si estamos hablando de las dos naturalezas, ya estamos hablando lo que es cuando coge el Hijo de Dios, coge cuerpo, ¿vale? Y ya sería otro tema añadirlo a la complicación que estamos tocando, añadir una más, porque dos Claro, naturalezas, esto ya es complicar un poquito, como está diciendo Francisco, porque ya tenemos bastante con tres personalidades, tres personas distintas en un solo Dios, y ahora añadimos que el Hijo, añadimos ahora dos naturalezas distintas, y ahora le ponemos cuerpo, porque dice que el Verbo se hizo carne, en el 1.14 de Juan. Y ahora, ¿cómo entendemos que el Verbo se hizo carne? Pues de la forma siguiente, como yo lo veo, de que el Verbo, que es Dios, añade una nueva naturaleza, la del hombre, con cuerpo, sin dejar de ser Dios ni dejar de ser espíritu, porque hay un error a la hora de entender la palabra, el texto Juan 1.14, y el Verbo se hizo carne. Muchos creen erróneamente, dando una interpretación errónea, de que el espíritu, el Verbo, Dios, deja de ser divino y se hace todo carne, y esto es incorrecto, porque entonces no hay unión hipostática, no hay dos naturalezas, porque si quitamos la divina por el hecho que el Verbo se hace carne, estamos rompiendo lo que es el texto y de qué forma se hizo carne. Esto queda en un misterio. Esta obra fue obra del Espíritu Santo, pero sin dejar la persona, Espíritu, Hijo, Espíritu, Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Sin dejar el Hijo de ser Dios, en su persona, Espíritu, añade una naturaleza humana, 100%, no media, ni un medio Dios, ni media persona humana, no. Era totalmente 100%, sin dejar ningún atributo al Hijo Verbo, que es el Hijo de Dios, ni al hombre humano, con un cuerpo, un alma y un espíritu totalmente 100% hombre.
Que ahí Pero hay si mucho lo, que decir y mucho que explicar. si lo dice, mira, Y ahora, aquí, dime, lo dime. dice aquí. Mira, lo dice aquí, te voy a citarte un texto a favor de lo que está diciendo. Pues lo dice aquí la Santa Palabra del Señor. Lo que dice en Filipenses, a ver si, Filipenses 2:6 dice, el cual teniendo la naturaleza de Dios, dice, una versión, tú estoy leyendo una versión que no Reina Valera, es muy antigua, esta versión es muy antigua, el cual teniendo la naturaleza de Dios no fue por usurpación, sino por esencia de ser igual a Dios, o sea, teniendo la naturaleza de Dios, no por usurpación, no, sino por esencia. Muy bien, Francisco. Muy bien. Cuando estamos hablando de diferencia, de la esencia, por esto no creemos entre dioses, porque trabajan o están hechos de la misma esencia. Y como no una esencia, una distinta de otra, por eso no hacemos tres dioses, porque la esencia es la misma, la del Padre, que la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y aunque tengamos otro orden de nombre, no es uno mayor que el otro. Lo que sí hay es una unidad compuesta en un orden de trabajo, a la hora de proyectar un programa o un trabajo o un hecho de crear. Por eso no es nadie uno ni mayor que el otro, porque uno se llame padre y el otro hijo, no es el padre mayor por el nombre, porque el nombre no le da rango, porque no le da más atributo al tener el padre que el hijo por llamarse hijo. Tienen los mismos atributos, en la misma cantidad uno que otro, no hay uno superior. El orden de nombre no altera la verdad bíblica. Hay un texto, te voy a citar, hay un texto que Juan 10, 30, 33 dice, y yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado por mi Padre, ¿por la cual de ellas me apedreáis? Respondiendo los judíos diciendo, porque por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, esto lo tenían los judíos bastante claro, que estaban notando algo que no era normal. Bueno, aquí se está usando, cuando Jesús hablaba en hebreo, en este texto, hablaba en hebreo conforme lo dice en Juan, ¿no? Pero el texto traducido al griego, pero está cogido también del hebreo, tiene matices hebreas. Ahora cuando dice, Ani, Beani, Haz, Ana, Nu. Entonces está diciendo, yo y el Padre somos uno, Ejaz. Es decir, ¿a qué tipo de unidad se refiere Jesús en este versículo? Bueno, está súper claro que Jesús estaba haciendo una referencia al Shema. Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. O sea, que estaba diciendo él mismo. O sea, que estaba en esa unidad, mi hermano. ¿Vale? Sin dejar de ser dos, ¿no, Francisco? Cuando dice yo y el Padre, está hablando de un ejad compuesto, de unidad compuesta, significando Pero, de que sí, dos pero personas aquí, distintas, en la sí, unidad pero aquí, uno. sí, pero aquí no se está refiriendo a las personas, sino en la esencia. Pero, Porque lo dice, a ver, en la Francisco, una esencia. pregunta. Cuando está diciendo el plural yo, está hablando de una persona, en este caso es el hijo, y el padre, uno somos. Quiere decir que habiendo dos personas distintas, en la unidad es uno. El que ha visto al padre ha visto al hijo, pero sin dejar de anular al hijo. Porque si Claro que no, decimos claro, que pues, yo y el claro, padre claro, somos uno, no está hablando de que sean la misma persona. No, en la esencia la misma, que esto se llama unidad, pero en personas distintas. claro, claro, por supuesto, sí, así, A esto correcto, se le llama correcto, un ejad correcto, de unidad compuesta, no un correcto. yajín, que significa
el plural majestático, que eso es lo que dicen los judíos. Los Sí. judíos manifiestan y mal contradicen la Biblia cuando dice que es un plural majestático, pero no es así. Ahí hay un error por parte de la gramática y darle un singular majestático o un plural majestático, poniendo la palabra Yahin. Pero Yahin no aparece en lo original o en las copias. Es Ejaz, que ahí Todo está, esto ya está dando un plural como nosotros los españoles o no españoles lo entendemos, que hay más de una persona. Y cuando viene un Elohim, Yahin significa, aunque haya una persona, se está refiriendo a varias, pero no en personalidades, sino en majestad y en honra o majestación. En otras palabras, cuando dice la Biblia, yo, o como dice la Biblia en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, está usando un Elohim Ejab, diciendo un plural no en majestad, sino numérico, es decir, que hay una unidad compuesta más de una persona hablando entre ellos. No es muy majestático, porque ahí vemos un judío que era un rabino muy famoso en su tiempo, llamado Mormoide, que él cambió la palabra Ejá y puso Yahin, para que sí. todo el que él tradujera y el que viera no viera la Trinidad, la deidad de tres seres distintos. Y puso Yahin como el plural majestático. Y ahí está el error de que por qué los judíos no lo entienden, que hay un plural unitario, mejor dicho, en la unidad compuesta. Una unidad compuesta de tres personas y uno en la unidad. Cuando la Biblia especifica y aclara, el hombre y la mujer será una sola carne. Ahí viene una unidad ejaz. ¿Por qué? Porque el hombre es uno, la mujer es otro. ¿Y uno en qué? Es uno en la unidad. Habiendo dos personas, le llama uno en la unidad. No son uno en número. En número son dos. Y la unidad dice, y serán una sola carne. Ahí vemos el ejaz, la Elohim ejal, el plural ejal. Uno en la unidad, pero no un yahin en pluralidad, de majestad, de darle honra. Porque hay que hacer diferencia cuando hay un plural numérico. Y nosotros tenemos una doctrina sana y bíblica. Cuando decimos que creemos en tres personas distintas, en un solo Dios, en la unidad. Es tremendo como la Biblia especifica, y esta revelación que ya está escrita, nosotros tenemos una iluminación para verlo. Claro, que cuando usa, por ejemplo, cuando dice en Génesis 11:6, cuando dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, o sea, la palabra Ejad. Aquí sale, vale. En el hebreo podemos leer la palabra Ejad, pueblo es uno, ¿vale? La palabra Ab Ejad, ¿no? Es uno. Ahora, el pueblo está compuesto de muchas personas, por lo tanto, la palabra hebrea Ejad implica una unidad, como tú has dicho, compuesta. Pero aquí, Maonides, como formó los 13 principios de la fe judía, habló de la unicidad, del eterno. Segundo principio, cambió la palabra Ejad por la palabra Yahí. Por lo que hizo esto, ¿por qué hizo esto Maimónides? Porque él sabía muy bien que la palabra Ejad puede implicar una unidad compuesta. Por eso él modificó lo que la Torá afirma, y esto es muy grave. Si la palabra Ejad no implica una unidad compuesta, ¿por qué Maimónides no se quedó con la palabra Ejad? Ahí está el crimen de la cuestión, ¿sabes? Muy bien, don Cisco, muy bien, muy bien. Amén. Así es las cosas claras y, como dice el Fran, al chocolate peso. No podemos poner lo que en la Biblia no especifica, pero sí tenemos que aclarar lo que la Biblia especifica. Nosotros no creemos en un Dios en tres manifestaciones. Esto es un error bíblico y una herejía, quitar la personalidad del Hijo y del Espíritu Santo y solamente decir que es la del Padre. Es una herejía bíblica. Ahora te voy a decir una cosa, según, vamos a ver.
según lo que están subiendo por aquí, si es verdad o mentiras, lo que están subiendo, no sé si tú lo has visto, que ahora se ha decretado, no sé si se ha salido en vigor, se ha decretado allí en Israel, tanto los que van a visitar, los cristianos que van a visitar a Israel, como los propios judíos, a partir de menores de 18 años a 17, y uno adulto ya veterano enseña al menor, son 2 años de cárcel. De cárcel. Y si un viejo enseña a otro viejo, es un año. O sea, si prohibiéndolo totalmente que predique y hablen de Jesucristo en el propio Israel. Si es verdad o mentira, eso Eh, es así. Francisco, hay un comentario, que esto es un comentario, pero hay otro comentario que ha sido minoría, solamente ha sido un político que ha dicho unos ortodoxos, ultraortodoxos, que han dado esta Sí. noticia, pero no la han apoyado, la mayoría no han confirmado esa teoría, o mejor dicho, ese comentario. Yo creo que está anulado, no lo Ah, han dado bueno, por válido. pues mucho mejor, porque lo digo yo porque hace poco un tal Israel, que es Calorro, que es de aquí de Murcia, se fue con su mujer a Israel y se ve predicando, allí se ve yendo por los montes de los Olivos, visita a Getsemaní, o sea que ahí no le ha pasado nada. Aquí nos están preguntando, Francisco, un tal Frank Cruz, y le voy a responder. Dice que nosotros sí creemos que son tres y esos tres son uno. Vale. Lo que está diciendo es correcto y bíblico, pero tenemos que saber que en lo que está significando ese uno. Volvemos a decir lo mismo. Ese uno es en la unidad compuesta de tres. Porque si no, caemos en el error de querer en un Dios en tres funciones. Lo explico lo más fácil. Lo voy a poner despacito y que creo que este hombre Frank lo está diciendo bien. Pero voy a explicar Sí, en qué es uno. Uno más uno no es uno. Uno más uno son tres. Y tres personas distintas en uno, ¿en qué? En un solo Dios. No creemos en tres dioses. Porque la esencia que tiene el Padre y la ciencia que tiene el Hijo y la esencia que tiene el Espíritu Santo es la misma. Por lo tanto, es un solo Dios compuesto, ese Dios compuesto de tres. En otras correcto. palabras, cuando vayamos al cielo, el que vaya al cielo y estemos allí, yo tengo la creencia y tengo mi fe de que voy a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo no voy a ver a Cristo y los dos metidos dentro de Cristo. No, yo voy a ver a tres, porque yo creo en la doctrina de la Trinidad, el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios. El que vino a la tierra no fue el Padre, fue el Hijo. Y el que tenemos ahora morando en nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen los atributos de la omnipresencia y omnipresencia. Puede estar donde está uno, están los tres. Pero la persona que tenemos ahora actualmente en nuestras vidas morando es la persona del Espíritu Santo. Que donde está el Espíritu Santo también está el Padre y está el Hijo en su esencia de los atributos que comparten los tres. Cuando Ahí, el Hijo estuvo en la tierra, dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y ahora Jesús le responde, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El Hijo estaba en la tierra y el Padre estaba en el cielo. En el bautismo estaba bautizándose el Hijo y dice que los cielos se abrieron y vieron al Espíritu Santo en forma de paloma y al Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Persona separada en persona, porque una persona no requiere tener un cuerpo para llamar a la persona. Una persona la que tiene sentimiento, tiene conciencia y tiene voluntad. Está por fuera, está compuesta de personalidad, aunque no tenga cuerpo humano, tiene personalidad. Y nuestro Dios tiene personalidad, no es una energía eléctrica, que no siente ni padece, ni tiene sentimiento, ni tiene voluntad, ni tiene conocimiento.
Por lo tanto, cuando decimos personalidad, sabemos lo que decimos porque no estamos diciendo que sea un cuerpo humano, ni persona humana, pero sí decimos que tiene personalidad idéntica a la que tiene una persona con cuerpo humano. Entonces, hermano Juan, gloria al Señor, para poner un poco más al tema. Entonces, cuando dice en Salmo 2:7 al 11 y al 12, dice, yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy y servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje y parezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurado todo el que en él confía. Entonces, creo que todos estos versículos que vamos citado prueban que dentro de la deidad hay una pluralidad de personas divinas, compartiendo la misma naturaleza, pero con diferentes funciones. Creo que ha quedado demostrado que el concepto Trinidad es judío, ya que proviene de sus propias escrituras. La Trinidad no ha sido un invento humano, ha sido una revelación del Eterno. Ahora, si el Padre es Jehová y el Hijo es Jehová, ¿cuántos Jehová hay? Esa es la pregunta. Te voy a responder. Hay Biblias para exponer que en el Antiguo Testamento el título o el nombre de Jehová se lo da tanto al Padre como al Hijo. Muy bien. Tanto muy el Padre como al Hijo aparece el nombre de Jehová y hay Biblia para exponerlo. Al Hijo también se le llama Jehová y al Padre también Jehová. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la respuesta la tenemos en la Trinidad. Hay un solo Jehová, pero compuesto de tres personas diferentes. Por eso vemos que Jesús habla con el Padre mostrando que el Padre y el Hijo son diferentes personas, pero compartiendo la deidad. Esto está en Juan 3:11. De cierto os digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto te explicamos y no recibáis mi testimonio. Está diciendo eso en cuanto que, por ejemplo, hablando también en Jeremías 1:7, ¿qué dice? Dice, hablando del templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Por qué menciona tres templos a la misma vez? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Muy bien, porque está haciendo un plural de las personas. Muy bien, Francisco. Amén, amén. Jeremías dice, 7:4 dice, no confiáis en palabras engañosas, diciendo este es el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Menciona, hay comas, refiriendo, hay comas. Entonces, claro. Ahora, cuando ya nosotros decimos esto, cuando dice, por ejemplo, en Isaías 6:3, dice, el uno al otro daba voces diciendo, santo, coma, santo, coma, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, cuando dice eso, santo está diciendo al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo, ¿no, Juan? Bueno, se puede tipulizar de esta forma, pero tiene otro sentido, en el sentido de que para darle la grandeza superior no había, en el idioma que había, no había una palabra para definir lo más grande, y por eso lo dice santo, 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 como diciendo, es lo más grande, ¿vale? Pero que también está bien, el significado que está diciendo es muy correcto también, muy correcto, Francisco. Tú date cuenta una cosa, Juan, que esto está sacado de las midras del Virisín. De las midras del Virisín te ha sacado esto. Muy bien. De lo que es Isaías. Eres un talento, Francisco. Me halaga mucho escucharte. No, palabra que no es por darle, no es por subirle, no es por alabarle, sino que me agrada mucho verlo exponer la Biblia de la forma que usted lo expone, con una claridad y una profundidad
que no todo el mundo se mete en la profundidad que usted se mete. No todo el mundo. Palabra, créeme, que yo estoy harto de escuchar y eres un maestro, Francisco. Y si lo metemos un poquito más para adentro, para complicar un poco más, Francisco, lo complicamos un poquito más. El maestro eres tú. No diga eso. Porque no. El maestro eres tú. Francisco, lo complico un poco más. Bueno, dígale. Vamos para adentro, vamos a ver. Ahora dejamos la deidad y solamente me diste una pincelada acerca de uno que ha dicho que la Trinidad viene de la palabra latín, pero aquí no estamos buscando el significado de la palabra, el hecho de la palabra Trinidad, sino lo que compone, el significado en sí de la palabra Trinidad. Tampoco aparece la palabra Biblia y nosotros te llamamos a la reunión de los libros y llamamos Biblia. Pero porque yo le llame Biblia, no le estoy quitando verdad al significado de la palabra Biblia. Y cuando nosotros decimos Trinidad, no estamos quitando ni poniéndole más al significado de la palabra Trinidad. Por lo tanto, no tiene la mayor importancia. Le estamos llamando Trinidad como si fuera tenido otro nombre para especificar que son tres personas distintas en un solo Dios. Por lo tanto, esto no tiene mucha validez. Ahora bien, entramos un poquito más para adentro en el tema, sin salirnos del tema. Es una rama o un hilo más del tema. Por ejemplo, ¿quién tiene la persistencia? La persistencia la tiene Cristo, el Verbo, o la tiene la carne Jesús en su humanidad. Pues yo mismo me voy a dar la respuesta. La persistencia la tiene el Verbo, el que se hizo carne. Pero esa carne no tiene persistencia porque tiene principio. ¿Vale? Y esto es bíblico y correcto. Aunque suene un poquito raro, pero la persistencia significa que existía antes de ser tu aparición. Esto se llama persistencia en sí. Y el único que tenía persistencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La humanidad de Jesús que adquirió en María no tiene persistencia. Quien la tiene es el Verbo, el que vino a la tierra, nuestro Dios Hijo, vino a la tierra, cogió cuerpo. Pero este cuerpo tiene un principio. Pero la vida, que en sí era el Verbo que es Dios, ese sí tiene persistencia porque existía antes de coger ese cuerpo humano. Le explico de otra forma. Todo lo creado, todo lo que es materia, tiene un principio. Y como principio, ya no entra en la palabra preexistencia, porque preexistencia, el significado de esta palabra es un término que es atribuido a una existencia anticipada antes de su manifestación. Por lo tanto, el cuerpo humano que adquirió en la tierra no existía ese cuerpo, ¿vale? No confundamos el Verbo Dios Hijo con el cuerpo, porque el Verbo sí existía de la eternidad, tenía persistencia, pero la carne ya no podemos darle el término de persistencia, porque la palabra persistencia se atribuye a una existencia anticipada antes de su manifestación. En otra palabra, antes de que naciera ese cuerpo humano, no existía en la eternidad. El cuerpo no. Claro que no. El cuerpo no. El Verbo Hijo sí existía desde la eternidad, porque él no tiene principio y su manifestación antes de bajar a la tierra ya existía. No tiene principio. El Verbo no tiene principio, como tampoco lo tiene el Padre, tampoco lo tiene el Espíritu. Así es. Amén, Claro que amén, sí. amén. Fíjate que Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, nosotros entendemos que Él es eterno, ¿verdad que sí? Nuestro Señor Jesucristo es eterno, porque ahí en Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra del Señor que cuando Juan escuchó la voz como trompeta, volteó y vio a un hijo de hombre, el cual le dijo que él era el alfa y el omega, y le dijo también que el que vive y estuvo muerto y aquí que vive, ¿verdad? Y entonces también le dijo que era el primero y el último. Entonces yo sí creo que el Señor Jesucristo, como dice la Biblia, fue introducido en el mundo, pero él ya existía desde la antigüedad. Es más, todas las apariciones del ángel de Jehová, nosotros entendemos que fue Cristo
el que realmente se le apareció a Abraham, el que le mostró en la visión ahí es de Zacarías y que estaba a la diestra de Josué, el sumo sacerdote. Ese era justamente el ángel de Jehová, era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, Amén. pero claramente el Señor Jesucristo dijo aquí en la Amén. tierra, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, imagínense. Amén. Ahora yo te pregunto, Jesús, un éxito, por favor. Cuando dice antes que Abraham yo soy, yo te pregunto a ti, Jesús, o justo, te pregunto, cuando dice antes que Abraham yo soy, no está hablando en carne. La carne no existía antes que Abraham, el que se tira del verbo, Dios Hijo, no la carne. Por lo tanto, el cuerpo humano de Jesús no estaba antes creado que Abraham. Tuvo una existencia cuando fue engendrado en María. Por lo tanto, lo que es la persistencia y quien es eterno, porque la palabra eterno significa que no tiene principio. Y el verbo, el Hijo de Dios, no tiene principio, es eterno y persistente. Pero no podemos decir que la carne, el cuerpo humano, el que se cansaba, el que tenía hambre y dormía, no podemos decir que estaba en la eternidad, porque carne ni sangre puede estar, está en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando dice la Biblia, yo antes que Abraham yo existía, ahí estaba hablando como Dios verbo, no como carne de cuerpo, porque ese cuerpo humano no existía en la eternidad. Quien existía era el Hijo, el verbo. No sé si me has entendido, hermano Justo. Sí, sí, Amén, sí. amén, amén. Pero Sí, existía con un cuerpo espiritual, porque existen cuerpos Eso sí, claro, con un cuerpo terrenales. espiritual, no con un cuerpo de carne ni sangre. Exacto, exacto. Mira lo que hay un dice la palabra del texto, Señor ahí en el hay un, libro de te- San Juan. hay un texto en Génesis, Amén. capítulo 35 al 7. Escucha esto. El 7. Edificó allí un altar y llamó el altar el Betel, porque allí se le había revelado a Elohim cuando huía delante de Saúl, su hermano. Eh, esta palabra, esta palabra, porque aquí dice en Génesis, cuando hemos leído el 35:7, leemos que en Betel se manifestaron los dioses, porque aquí Qué Elohim bueno, son dioses, Elohim son dioses, qué bien, Francisco, una maravilla. se manifestaron los dioses. Coge ese texto que es muy bueno, de verdad, muy bueno, muy Muy bueno. bien. Se Amén. Mira lo que manifestaron dice los dioses, los los dioses. dioses. Ahora hay aquí en Proverbios, el capítulo 9 al 10, dice, porque el capítulo en Proverbios, hablando de este tema, dice que el conocimiento de los santos es entendimiento. Dice el conocimiento de los santos, tan plural, de los santos. Muy bien, Tremendo el texto, ¿eh? Dice del tremendo, conocimiento de tremendo. los santos. Aquí tú Esto era una teofanía del verbo y del Padre y del Hijo, claro, una teofanía. claro, Tremendo. claro, una teofonía del verbo, claro que sí, es tremendo. Bueno, pues ya creo que ya está todo claro. Yo lo tengo bastante claro. Y Bueno, yo, pues por mi parte. Amén. Yo voy a claro, dar un anexo de un texto, ¿verdad? Para ayudar a esta gente, ¿verdad? Que procura interpretar una palabra, ¿verdad? Pero no lee el contexto. Fíjate, ahí donde dice en Juan capítulo 14, versículo 9, donde dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices, amén, tú muéstranos al Padre. Pero fíjate que en el versículo 12 dice, de cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces fíjate cómo en una parte dice que el Padre moraba en él, pero a su vez en el versículo 12, 3 versículos más abajo, dice que él va al Padre, porque efectivamente el que moraba era el Espíritu Santo en él, ¿verdad?
que también forma parte de la deidad divina, pero él iba al Padre porque el Padre estaba en los cielos. O sea, hay una clara diferenciación. El Padre está en un lugar y él va al Padre, porque si no, no dijera esa frase. Muy Claro, bien, muy bien aclarado. muy bien explicado. Hay un texto, ya para concluir, cada uno vamos a dar un texto que confirme lo que estamos diciendo, ¿eh? Confirme lo que estamos diciendo. El 54:5 de Isaías, 54:5 de Isaías, dice la palabra del Señor, dice 55:4 de Isaías, dice, él dice de esta manera, ¿cómo ves? Gloria a Dios. En el- sí, aquí en el 55 de Isaías, Isaías, aquí, dice, sí, en el 5, dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocerán correrá de ti por causa de Jehová, tu Elohim, tu Santo de Israel que te cubrió. Vamos a ver, un momento. Parece que me he pasado. No, claro que sí, yo digo, no, si no es como la hoja tan fina, que ya no sé dónde está. A ver, aquí, en el 4:5, el 54:5, dice, el 50, ¿qué texto más brillante? Porque Adonai es tu hacedor. Tu Adonai hacedor. Aquí pone, en mi Biblia pone Yud Bajai Sabaoth es su nombre, en que te está redimiendo es santo Israel. Ahora, date cuenta la traducción, cómo se tenía que emplear aquí en este texto. Y leemos, tus maridos son tus hacedores. Aquí tenía que poner, tus maridos son tus hacedores. Es el texto de Isaías 54:5. Vendría a poner maridos en plural y ahora son tus hacedores. Está hablando de Dios, tus hacedores, tu Elohim, tus hacedores. Muy bien, Que muy lo pone bien. aquí para que tú lo leas. En este capítulo, el 54 de Isaías, en el 5, lo voy a leer otra vez. Porque Adonai, tú sabes que Adonai está en plural, está en plural. Sí, sí, Son sí. señores, Ujú. son señores. Es tu hacedor. Y voy a poner Jehová para que Jehová Sabaoth es su nombre. Aquí está redimiendo. Esto significa, tu marido son tus hacedores. Muy Solo a bien. Israel, solo elegido a Israel. Una Y maravilla. que Dios no puede contradecirse ni mentir, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo 18:10 para aquellos que dijeron ahí de que Dios, ¿verdad? Dios nadie lo vio. Mira lo que dice la palabra Mateo 18:10. Mira que no menosprecien a uno solo de estos pequeños, porque les digo que los ángeles de ellos en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre en los cielos. Entonces, mira, si él dice Amén. que siempre ven su rostro, ¿verdad? Esta palabra tiene bastante complejidad porque algunos dicen que es apócrifo. Apócrifo, dicen algunos que es la presencia personal del Padre, ¿no? La presencia personal. Entonces, fíjate que si ven siempre, ¿verdad? Pero Jesucristo, según algunos, es el Padre, entonces estaría mintiendo, porque ¿cómo van a ver siempre los ángeles al Padre si el Padre es Cristo y está aquí en la tierra? Por eso es que son dos personas. Uno está en el cielo y siempre ven los ángeles su rostro, y otro aquí en la tierra que estaba ministrando en ese momento. Es Muy que bien. cuando la Biblia dice que nadie ha visto al Padre, no se está refiriendo a la jerarquía angelical y todo lo que conlleva, se está refiriendo a la parte humana. Nadie ha visto al Padre. Te está refiriendo a lo que él en el planeta Tierra, a los humanos. Pero en la jerarquía angelical y todo lo que conlleva eso, pues la Biblia especifica que sí lo ven. Pues totalmente.
No sabemos qué cara tiene él o de qué forma es, pero la Biblia dice que sí. Además, los querubines dicen que están por encima de él. Y si están por encima de él, es porque tiene que tener una forma, que no sabemos qué forma es, pero sí la tiene. Porque cuando dice la Biblia, la tierra es el estrado de mis pies y el cielo donde yo moro, esto es una forma de expresar que él está en todos los lugares, pero alegóricamente con su atributo. No quiere decir que el cuerpo esté, las piernas en la tierra, la distancia, y la cabeza está allí en otro lado. Estamos haciendo un monstruo. Y esto no, la Biblia, cuando dice, no hay ojos que me hayan visto, al Padre nadie lo ha visto jamás, pero está refiriendo a la jerarquía humana, a los que tienen ojos carnales, porque no pueden ver lo espiritual. Muy bien. Ya por Pues último, ya os que tengo que ya. dejar, Francisco. No, Yo espérate, ya que ya me no, tengo que bajar. espérate, que te voy a leer este, ya los vamos. Daniel 7:18. Leemos esta lectura. Y recibirá el reino de los santos y de los altísimos. De los altísimos, dice, de los santos y de los Qué bueno, altísimos, en poder. en plural. Qué bueno, Plural. Francisco, de verdad que sí. Esto nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. Esto es bueno de entre lo bueno. Sí, tremendo. Muy bueno. Bueno, Juanico, Señor te bendiga, ya es tarde. Y la mujer me dice, hombre, que no me dejas dormir. Y es verdad, Estamos apañados, Francisco. Te rejuveneces, campeón. Dios te bendiga mucho. me peleé, me quité la barba. Y ya Así, no te pues, cambies. Como está ahora, está hecho una maravilla, un marqués. La perilla y el pelo sí, te has quitado 10 años de encima. la verdad que, la Una verdad que sí. maravilla. La verdad que sí. Dios te bendiga. Un Dios te privilegio bendiga. estar en tu directo, en tu live. Para mí es un placer, un honor y lo que te diga me quedo corto. Dios te bendiga y buenas noches y bendiciones para todos. Dios te bendiga, Juan. Cuídate mucho, Juanico. Bueno, Venga, pues Dios te bendiga. a mi hermano justo, Dios lo bendiga a todos. Venga, Juanico, venga, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, pues yo ya me voy a despedir a los hermanos que están aquí conectados. Muchas bendiciones, Señor se bendiga. Es una bendición tener al hermano Juan aquí con nosotros. Es una bendición. Es un hombre muy letrado en la palabra, un hombre muy un hombre de Dios. Así que muchas bendiciones para ustedes y el Señor os bendiga grandemente. Amén.